Somos Dani Rodríguez. Y María Precer. Queremos darte la bienvenida a nuestro podcast sobre fotografía Cuentos con Luz. Aquí encontrarás anécdotas, experiencia, entrevistas y mucho aprendizaje. Te invitamos a un viaje para descubrir las historias que existen detrás del lente. ¿Nos acompañas? Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 29 de este podcast que hemos llamado Cuentos con Luz. Mi nombre es Dani Rodríguez y estoy junto a mi amiga María Preser. Hola Mary, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? están? Bueno, en este episodio, porque nos vamos acercando a la nueva apertura de nuestro programa 100% dedicado a la creatividad, vamos a hablar sobre bloqueos creativos y cómo podemos hackear nuestro cerebro para convertirlos en esto, en impulsadores, en trampolines, en oportunidades. Bien. Muchos de nuestros seguidores en algún momento nos plantean que en realidad tienen ganas de salir a hacer fotos, a lo mejor tienen oportunidades, pero lo que no tienen son ideas. Y queremos hablar de los cinco más, hay un montón de tipos de bloqueos creativos, pero vamos a hablar de los cinco que por ahí son más recurrentes, más comunes y que sí o sí a todas nos han pasado. Vos, Mary, por ejemplo, ¿tuviste algún momento de bloqueo creativo que después terminó siendo como una oportunidad o salió como una foto que no te esperabas en ese proceso? Sí, la realidad es que bloqueo creativos tengo varios no sé si decir por mes o por año, dependiendo del momento en que estoy en mi vida, pero el bloqueo creativo, como muchas veces lo hablamos, es algo natural del artista. Es muy difícil continuamente estar en la energía de crear, entonces por ahí viene como el bajón y a veces es difícil tolerarlo. Pero el bloqueo creativo puede venir de muchas formas. A veces el bloqueo creativo está basado en no tengo los recursos para realizar esto, entonces como que me quedo sentada en los laureles. Entonces me pasó una vez, que en realidad es una experiencia que vivimos juntas. Estábamos planificando un workshop, pensando qué tipo de fotos íbamos a realizar y queríamos realizar la foto de un niño con una pecera con un pez dorado. La realidad es que necesitábamos conseguir el pez dorado. Nos costaba conseguirlo y por otro lado está el tema bueno, de manipular los animalitos, después quién se queda con el pez dorado. Y en ese bloqueo creativo de cómo vamos a trabajar se nos prendió una lamparita y pensamos que la limitación de no tener ese pez dorado, ¿cómo podía resolverse? Pero la foto queríamos continuar haciéndola, no es que queremos cambiar de idea. Así que optamos por elegir un frasco como pecera para que el niño sostuviera en el shooting, para que entonces nosotros tuviéramos esa pecera que queríamos. A él le contamos que en esa pecera, luego de la foto, iba a aparecer mágicamente un pez, entonces de esa forma mantuvimos la atención de él y le íbamos diciendo, mira dentro del frasco, mira la pecera, va a saltar el pez, y él miraba y se reía y decía, no lo veo, no lo encuentro. Y en postproducción utilizamos Photoshop, que en ese momento era Photoshop Beta, pero es el relleno generativo de Photoshop, para crear tanto el agua como el pez. ¿Por qué no agregamos el agua? Porque si no iba a resultar más pesada para el niño sostener No, esa. y aparte el gorrito era inquieto, se iba a Tal mojar cual. entero. Tal cual. Entonces, mágicamente el concepto se logró. El niño después estaba feliz. Ay, ahí estaba el pez. Le cantó la foto. Y déjenme decirlo también que esa idea que estamos a partir de algo que no se destrababa porque no conseguíamos el pez, después yo también, por ejemplo, la apliqué a muchas sesiones con mis clientes porque me pareció súper divertida esto de que mágicamente después aparecen las fotos. Y me pasó, por ejemplo, con una clientita que hacía años que yo le sacaba fotos que cuando recibió la foto me llamó, me mandó un audio de WhatsApp y me dijo, María, por fin pude ver el pez, me encanta. Entonces, bueno, nada, es un detalle, una pequeña anécdota que nos Jugando con la sucedió. imaginación de los chicos, a Tal nuestro cual. favor, en realidad. Tal cual. Y otra cosa que compartimos también en común con vos, Dani, en relación a los bloqueos creativos, que a veces uno le tiene tanto miedo, hablando de el primer bloqueo creativo que vamos a tratar hoy, que es la falta de recursos, porque a veces la falta de recursos, como en este caso, se soluciona con un poco de ingenio, simplicidad, pensamiento lateral, búsqueda de nuevas soluciones. Bueno, Sí, no se me ocurre un mejor ejemplo que la pandemia. O sea, en la claro, pandemia nos vimos todos negras, porque
Nosotros éramos 100% fotógrafas de exteriores y lo primero que nos dijeron era que no podíamos salir. Yo en mi casa mínima, oscura, y Mary encerrada en un departamento en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Era como que si nos hubieran robado la cámara, literalmente. Entonces hubo que ingeniársela y ahí sí hubo que cranear mucho para ver cómo podíamos hacer fotos. Y déjame decirte que en mi caso fue una de las mayores, o sea, de las épocas más productivas que yo he tenido en cuanto a creatividad, porque estábamos tan limitados todos en esas paredes, con cero posibilidades de conseguir props si ya no los teníamos en casa, o de salir a buscar algunas cosas, que fue realmente poner mucho pensamiento lateral en movimiento. Totalmente. Lo viví de la misma forma que lo estás comentando vos. Otro de los bloqueos creativos que suele sucedernos, y a mí me sucede bastante, porque con los años lo he logrado domar un poco, es este perfeccionismo inhibidor, diría. O sea, este perfeccionismo que nos paraliza. Y si no sale perfecto, no hago, siquiera intento. Pero la realidad es que a veces ese perfeccionismo hay que tomarlo como una invitación a experimentar. La realidad es que entender que muchas veces ese primer intento no va a ser el intento definitivo, porque eso lo tuve que aprender un montón yo. Porque, por ejemplo, con lo que estás contando de la pandemia, me acuerdo que las primeras fotos, yo siempre tengo la necesidad de como que lo que hago lo tengo que mostrar. Y vos me dijiste algo muy bueno que me sirvió un montón y de eso aprendí mucho, que hay fotos que son para nosotros, que no es necesario mostrárselas al mundo y que a veces es porque son algo íntimo de nosotros que no queremos compartir o porque son parte del aprendizaje y todavía no nos hacen sentir como seguros, ¿no? Entonces, entender que esa foto puede ser un peldaño hacia algo mejor con el tiempo, a mí Un como que ensayo, las fotos ensayo. exactamente. Entonces, eso, un poco entender que son prácticas, ¿no? Y darnos permiso para jugar, para experimentar, para equivocarnos, para volver a casa, mirarlas y decir, bueno, esto estuvo bueno, pero esta parte capaz que la podría hacer mejor de esta manera. Mejorar. Y creo que es un buen consejo entenderlo así, ¿no? Totalmente. Bueno, el tercer bloqueo viene por el lado, y esta es le voy a poner como es, que es una excusa, porque no debería ser un motivo de bloqueo. Las limitaciones técnicas. Esto de, me voy a hacer tal cosa cuando tenga este lente, este equipo, esta cámara. Voy a grabar podcast cuando me compre el micrófono, las luces atrás, las luces adelante, que tenga una segunda cámara para filmarme. Voy a hacer backstage cuando pueda pagar un asistente. Nada de eso son limitaciones. Tómenlo como impulso, rebúsquensela, llévense un trípode, un tripié. Se me rompió mi trípode hace 1000 años, yo nunca volví a comprar trípodes y desde ese momento estoy usando mis tripiés como trípode, por ejemplo, que en realidad, tanto para celular, adaptados con un aro de luz, que hay veces que ni prendo, pero me sirve para porque el cosito me agarre el celular y poder filmarme. O muchas veces queremos hacer determinadas fotos y sabemos que a lo mejor sería más fácil con determinado lente. Bueno, qué mejor ejercicio creativo que ver cómo se llega al resultado que esperamos, teniendo el 50 solamente. O tengo a lo mejor todos los lentes y siempre uso el mismo. Bueno, desafiarme en esta semana voy a usar este lente que no uso nunca y quiero ver qué sale de acá. Porque en esa exploración que muchas veces nos tenemos que obligar a hacer, porque a nadie le gusta que lo saquen de la zona de confort. No es cómodo, no es un lugar grato para nadie, pero surgen cosas realmente muy, muy valiosas, tanto en aprendizaje personal, de cómo usar la herramienta, de cómo se comporta con la luz, de cómo angular, de qué tipo de encuadres voy a elegir con determinada herramienta, determinado lente, a qué historias voy a contar, porque cambia un montón esa perspectiva de la narración en imágenes mediante los recursos técnicos que yo tengo alrededor. Entonces, es un gran trampolín de creatividad y no debería ser una limitación. Me ha pasado a mí, por ejemplo, personalmente, querer representar de repente en un workshop un marinero. Entonces, empezar a pensar, uy, me gustaría que haya en la locación, no sé, una laguna y un barco. Bueno, pues no hay laguna ni barco.
Bueno, entonces no hay laguna ni barco, tal vez podría tener un barquito en la mano, algo así de madera. Bueno, no puedo conseguir. Entonces, bueno, a ver, hago un barquito con una hoja de papel y le pongo un sombrerito con una hoja de papel y igual consigo unos caracoles. Nada, o sea, ir viendo, o sea, ¿cuál es mi idea? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué tengo disponible? No está a lo siguiente, ¿cómo puedo reemplazarlo? Y es una forma, ¿no?, de trabajar la creatividad y un poco desbloquearse, y siempre con la premisa que contamos con Dani de tratar de simplificar. Que una hoja de papel en realidad puede transformarse en barquito, en avión, en sombrero, en mariposa, en estrella, en tantas cosas, que la realidad es que es una forma Todo es sencilla de posible, resolverlo. sí. Todo es Totalmente. posible y todo, a ver, siempre va a ser más efectivo que cuando estamos in situ tener los elementos. Sabemos que hoy por hoy la inteligencia artificial es una gran herramienta que nos ayuda a impulsar la imaginación, pero las ideas tienen que partir de de nuestro ser, de nuestra historia, de lo que queremos decir, de lo que queremos contar. Porque nada paraliza más, y esto lo hemos dicho un montón de veces, que las posibilidades ilimitadas. Y lo hemos dicho también en episodios de podcast, en seminarios que probablemente lo vieron y lo escucharon anteriormente, en nuestras clases con nuestros alumnos. Es como cuando a un niño lo llevamos a una juguetería y le decimos, elegí el juguete que quieras. Puede estar 3 días metido y no se va a decidir porque quiere todo. Entonces, cuando yo le hago elegir entre este juguete o este juguete, va a saber fácilmente por qué camino quiere ir y va a elegir mucho más rápido. Lo mismo pasa con las ideas. Qué fantástico tener un diario de ideas, que hay que nutrirlo, que hay que anotar cosas, que hay que nutrirse nosotros mismos con actividades creativas, caminatas, escuchando musiquita linda. Mientras tanto, mientras puedo llevar al perro y convertirla como en una caminata de ejercicio creativo, sintiendo la música, sabiendo qué me hace sentir, qué emociones evoca. A partir de ese ejercicio van a llegar y van a tener un millón de ideas, ideas complejas e ideas simples, que por ser simples no son menos valiosas. Pueden surgir fotos maravillosamente narrativas de los momentos más sencillitos. Un abrazo entre hermanos, con un atardecer atrás o al lado de una lagunita o abajo de un parral. Puede ser un momento realmente tan emotivo que la foto termina siendo un fotón. Pero yo tengo que estar convencida de qué es lo que quiero comunicar y por dónde quiero ir. Para eso tengo que alinearme con mi ser, porque el estado de creatividad es un estado de paz mental. Entonces, otro de los grandes bloqueos es este agotamiento, el agotamiento y el círculo vicioso del no me sale nada, no se me ocurre nada, y cometo el error de por ahí ir a ver lo que están haciendo otros. Entonces, también eso me paraliza porque tengo miedo de replicar y caer en la copia. Entonces se convierte como en una rueda de la que después cuesta bastante salir y me olvido que lo más esencial es escucharme a mí mismo. Sí, totalmente. Y bueno, y ante el agotamiento mental, que es el rey de la era en que vivimos, este burnout, que nos mantiene continuamente ocupados, generando, es bastante normal tener esta falta como de creatividad. Por eso es importante el descanso, la desconexión, para volver a conectar con esa parte creativa nuestra. No verlo, me pasaba, no tanto ahora, pero me pasaba hace años, que entendía el descanso como una pérdida de tiempo, como no estoy produciendo. Y eso me llevó muchas veces a estar sumamente agotada y claramente muy exigida, y claramente las ideas no fluían. Con el tiempo la realidad es que aprendí que siendo, sí, es un poco lo que estabas contando, esto de la paz mental, siendo más balanceada, dándonos estas pausas, cambiando las rutinas, porque seamos fotógrafos no significa que o no tengamos otros hobbies u otros espacios que hacen que nuestra mente como que se limpie, ¿no? Y pueda captar nuevas ideas, renovarse. Así que siempre es una buena idea eso, desconectar un poco para poder generar nuevas ideas, nuevas asociaciones. Eh, Totalmente. como último bloqueo creativo, uno que también solemos tener, hemos tenido muchas veces, amiga, es tener miedo al fracaso. Entonces, el miedo al fracaso es como que nos paraliza, ¿no?
Y no nos deja, eso, nos parece, no nos deja ser creativos porque tenemos miedo a que cualquier idea que tengamos no funcione, básicamente. Y es un poco parecido a lo que hablábamos antes del perfeccionismo, entender el error como parte del aprendizaje. O sea, para mí, el que no se equivoca no aprende. Es muy difícil aprender sin equivocarse. Todo siempre es algo que me hizo relacionarme con mi hija, que siempre siento que a veces los adolescentes en esta época piensan que quiero hacer esto, no sé, quiero tocar la guitarra, quiero jugar un deporte y como que a la semana lo tienen que hacer Y es bien. instantáneo, sí, sí, Claro, o sí, me sea, como pasa lo mismo. yo creo que tiene que ver con esto de la cultura, ¿no? De que scrolleamos, buscamos, tenemos todo Instantáneo, de la rápido. cultura de lo instantáneo, del Claro. ya, y Nosotros de no poder estábamos postergar la satisfacción. Claro, nosotros estábamos tan acostumbrados que había que esperar y que las cartas y, y no sé, que no sé, había un episodio y no se volvía a repetir, entonces tenemos como otra cuestión. Igual esta época nos lleva también un poco a esto. Bueno, nada, entender eso, que son procesos, ¿no? Equivocarse es un test, es una forma de saber algo nuevo para la próxima vez no nos vamos a equivocar. Y también esta cuestión de valorar el trabajo como algo propio, ¿no? Porque a veces este error, miedo a equivocarse, a equivocarnos, tiene más relación con el que nos está observando, ¿no? Que el otro, Claro, con el afuera que con lo que la intención que nosotros tuvimos. Eso iba a decir, el arte es absoluto y totalmente subjetivo. Eso no lo tienen que perder nunca de vista. A ver, y hay que hacer una gran diferenciación acá para mí. Una cosa es que a mi cliente, a quien yo le entregué las fotos, no le guste lo que yo le entregué y al lugar la crítica la tomo, repetimos, hacemos, mejoramos. Y otra cosa es la expectativa que yo tenía cuando publiqué una foto en redes, por ejemplo, o en un concurso, y la foto no gustó. Una parte, un no gusto es importante, el del cliente, porque me está pagando por un servicio y tiene que estar satisfecho. Ustedes saben que el cliente siempre tiene la razón. Pero la otra parte no debería afectarme, porque el arte siempre es subjetivo. Lo que para mí significa esa foto, lo que me costó hacerla, que los jueces del concurso no tienen por qué saberlo. ¿Cuáles son las implicancias, las particularidades de cada caso? ¿Qué historia está ahí contenida en esa imagen que para mí tiene tanto valor? No necesariamente tiene que ser así para la persona que la mira. Entonces, no pierdan eso de vista. Ustedes denle valor a su trabajo. Primero ustedes. Y después si los demás la valoran, bueno, genial. De cualquier experiencia se aprende. totalmente. Así que bueno, un poco como para ir cerrando, tener en cuenta que tanto el perfeccionismo, el miedo al fracaso, la falta de estímulos, nuestra autocrítica, el agotamiento, todos pueden ser señales disfrazadas de falta de creatividad, digamos. Y la realidad que tenemos que tener en cuenta, no tenerles tanto miedo y estos bloqueos tener en cuenta que pueden ser oportunidades, empezar a tenerlas en cuenta como oportunidades que pueden ayudarnos a crecer, aprender, reinventarnos y tener en cuenta que el bloqueo que tanto miedo nos da muchas veces no es el final del camino, sino que empieza a ser el inicio, el escalón hacia una nueva forma de poder crear. Así que bienvenidos, abracemos los bloqueos creativos, María. Abracémoslo, abracémoslo. Es parte del proceso. Ustedes piensen que es todo parte del proceso. Bueno, y si este episodio les resonó, queremos invitarlos a un espacio que ha sido, y no es un seminario cualquiera, porque es realmente un espacio ahí en el universo virtual, porque va a ser un seminario online, para charlar sobre este tema y muchos más en torno a la creatividad. A nuestro seminario ¿Somos todos creativos? Vamos a responder ese interrogante y muchos más. Es un espacio de diálogo, de intercambio de situaciones que se dan con los asistentes al seminario, de ejercicios, de recomendaciones de libros, de anécdotas, de un montón de cosas que preparamos. Nos encanta dar este seminario, es la tercera vez que lo vamos a dar. Siempre se arma un grupo muy interesante y muy variado de personas. Así es que los esperamos el 16 de septiembre, ya están las inscripciones abiertas, es completamente gratis. Simplemente se inscriben, llenan el formulario y por mail van a recibir el link a Zoom para el 16 encontrarnos a compartir de esto que tanto nos gusta hablar. Vamos a dejar en el link de la descripción de este podcast, ya sea en YouTube o en Spotify o en Apple, donde lo escuchen,
el link para que puedan suscribirse. Nos encanta que si hay alguna parte que les gustó de la charla de hoy, pueden escribirnos un mensaje por Instagram, un mail, puedan compartir una historia. Nos encanta ver qué es lo que resuena en ustedes y si tienen alguna idea para sugerirnos para los próximos episodios, también nos encanta que la compartan. Así que nos vemos entonces en el próximo episodio y nos encanta que hayan estado aquí. Adiós, amigas. Gracias. Adiós. Chao.